Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a una clase más de física. Estamos con el tema de dinámica. Recuerdo que les expliqué algunos ejercicios, los enseñé a hacer las respectivas conversiones en otros videos. Vamos a dar continuidad con otros modelos de problemas a efectuar. Por ejemplo, tengo este que está acá, dice un cuerpo pesa en la Tierra 60 kp. Recuerden que 60 kilopondios. Desde luego sabemos que no podemos trabajar en kilopondio. Debo realizar la respectiva conversión a Newton. Tengo una pregunta, dice, ¿cuál será su peso en la Luna si la gravedad de la Luna es de 1,6 metros por segundos al cuadrado? ¿Okay? Me está pidiendo el peso, que calcule el peso en la Luna exclusivamente. Y me está dando la gravedad de la Luna. Pero tengan en cuenta que hay datos que yo ya conozco, ¿sí? Por ejemplo, la gravedad de la Tierra, yo la conozco. Bueno, sin más que decir, vamos a dar comienzo a resolver este problema. Lo primero que hacemos en todo problema del área de física es sacar los datos del planteamiento del problema para saber con qué cuento y con qué no cuento y poder buscarle la solución. Dice que un cuerpo pesa en la Tierra 60 kp. Entonces vamos a colocar PT, que significa peso en la Tierra, equivale a 60 kp. Realizamos las respectivas conversiones a medida que vayamos sacando los datos para irnos librando de ese trabajo. Si estamos en kp y quiero llegar a Newton, pues llevaría la dirección de la flecha, así que multiplico por 9,8. Entonces agarramos nuestra calculadora científica, 60 por 9,8, y eso me da como resultado 588. Son 588 Newton. Quiere decir que a eso equivale 60 kp en Newton. Tenemos un dato estándar, nosotros lo conocemos, que es la gravedad de nuestro propio planeta. Vamos a especificarla, gravedad de la Tierra, ¿sí? G significa gravedad, y la T que le puse, quiere decir de este planeta, equivale a 9,8 metros por segundos al cuadrado. ¿Sí? Bueno, algunos docentes y algunos autores, algunos problemarios de física la trabajan con 10 metros por segundos al cuadrado, la trabajan redondeada. Pero bueno, eso no tiene mucha importancia, varía muy poco realmente. ¿Okay? Entonces, dicho esto, vamos a ver qué nos pide. Nos pide cuál será su peso en la Luna, es decir, yo debo calcular PL, que sí le voy a llamar peso en la Luna, si la gravedad de la Luna es de 1,6 metros por segundos al cuadrado. Bien, entonces si quiero calcular el peso en la Luna, bueno, vamos a colocar la ecuación del peso. Ya se las di anteriormente. El peso equivale a la masa multiplicado por la gravedad del planeta donde yo me encuentre, ¿sí? O del astro donde yo me encuentre. En este caso la adapto de acuerdo a los datos que yo tengo. Quiero calcular el peso en la Luna. Entonces sería peso en la Luna es igual a la masa multiplicado por la gravedad de la Luna. Pero hay un problema y me topo con él, que yo no tengo la masa en el planteamiento del problema y por lo tanto no la tengo en los datos, ¿sí? Entonces, para poder calcular el peso en la Luna, tú primero tendrías que tener la masa del cuerpo para poder efectuar ese cálculo, ¿sí? Esto es PL, ¿ok? No es P1, para que no se vayan a confundir. Peso en la Luna, gravedad de la Luna. Entonces, fíjense que de esta misma ecuación puedo despejar la masa. Me quedaría así. Masa es igual al peso. Como la gravedad está multiplicando, va a pasar ¿a qué? A dividir. Esta ecuación me permite calcular la masa. Pero ¿qué peso tomo y qué gravedad tomo? Bueno, recuerden que en física la masa no varía, ¿sí? Realmente la masa no varía, la masa siempre es constante, lo que puede variar es el peso. ¿Por qué puede variar el peso? Porque depende del sitio donde tú te encuentres. Si es acá en este planeta, si es en la Luna, si es en Mercurio o en cualquier planeta del sistema solar o incluso de otros planetas donde nos encontremos. Todo depende de cuánta gravedad exista allí. Por eso entonces el peso sí puede variar, pero la masa no puede variar. ¿Por qué? Porque la masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Así que
la cantidad de materia que tiene nuestro cuerpo aquí en la Tierra, pues es la misma que si yo la trasladase a la Luna, voy a seguir teniendo la misma cantidad de materia. Entonces es constante, ¿sí? Lo que quiere decir es que yo puedo calcular la masa con el peso en la Tierra y con la gravedad de la Tierra. Y esa masa que yo obtenga, pues va a ser la misma que yo puedo utilizar en la Luna porque la masa no varía. Repito, es constante, así que me va a servir. Entonces la acoplo de acuerdo a los datos que yo tengo. Pues masa equivale al peso en la Tierra dividido entre la gravedad de la Tierra y efectúo la sustitución de valores. El peso en la Tierra yo ya lo tengo, equivale a 588 newton, ¿sí? Fíjense que como estoy calculando la masa, yo sé que me tiene que dar en kilogramo. Así que de una vez descompongo el newton a su equivalencia. Ya ustedes saben que newton equivale a ¿qué? A kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Esa equivalencia ya se la di en videos anteriores. Me imagino que ya la tienen en sus cuadernos. Entre la gravedad del planeta Tierra, que ya la tengo, 9,8 metros por segundos al cuadrado. Entonces agarro la calculadora. 588 lo vamos a dividir entre 9,8 y eso me da como resultado 60. ¿Sí? No sé si lo pueden ver bien, ahí está, 60 metro arriba, multiplicando, se va con metro abajo dividiendo. Fíjense, segundo al cuadrado se va con segundo al cuadrado. ¿Y qué me va a quedar? Pues me va a quedar la unidad que yo quería, que es el kilogramo. Entonces, la masa de ese cuerpo, que no sabemos qué cuerpo es, pero no importa, ¿verdad? Independientemente del cuerpo que sea, en este caso nos dio 60 kilogramos. Eso es lo que tiene de masa. Y esa es la misma masa que va a tener en la Luna o en Júpiter, en el planeta que sea, ¿sí? Porque la masa no varía. Entonces procedemos a utilizar la ecuación ahora sí, ¿verdad? Porque ya tengo la masa. Entonces sería peso lunar va a ser igual a la masa multiplicado por la gravedad lunar. Peso lunar va a ser igual. La masa son 60 kilogramos. Lo multiplicamos por la gravedad lunar, sería 1,6 metros por segundos al cuadrado. Peso lunar va a ser igual, agarramos nuestra calculadora, sería 60 por 1,6, me da como resultado 96. Y el peso, recuerden que tiene que darnos en newton, ¿sí? Fíjense si nos da, porque kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, ¿a qué equivale? Pues a newton. Y viceversa, newton equivale a kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Así que el peso en la Luna es de 96, ¿qué? 96 newton. Debe ser menor al de la Tierra, porque si en la Tierra tenemos más gravedad, por lo tanto el cuerpo pesa más. Vamos a verificar entonces si es menor al de la Tierra. En la Tierra el cuerpo pesa 588, obvio porque la gravedad es mucho más alta, es de 9,8. Y en la Luna solo pesa 96 newton. Así que es correcto entonces lo que hicimos, por ahí nos podemos dar cuenta. Vamos a dar continuidad con otro ejercicio. Este ejercicio lo podemos resolver, ¿verdad? Para calcular el peso en cualquier planeta. Sí, lo único que nosotros debemos conocer, esto es la gravedad de ese planeta, eso sí. Bien, continuando acá tenemos otro ejercicio, el número 2. Dice, vamos a sacar los datos de una vez. Dice que un ascensor pesa 400 kp. ¿Sí? En este caso no es un ejercicio donde no estoy trabajando en otro planeta o en otro astro, así que no es necesario que yo especifique peso en la Tierra ni gravedad de la Tierra, ¿sí? No necesito especificarlo. Eso lo voy a hacer es cuando yo esté trabajando con algún otro cuerpo celeste, a eso me refiero. Un cuerpo pesa en la Tierra, ¿verdad? Tiene un peso en la Tierra, ¿qué? De 400 kp. Realizamos la conversión de una vez para librarnos de ese trabajo. Serían 400 por, llevamos la dirección de la flecha en el cuadrito, por 9,8. Eso va a ser igual, vamos a ver cuánto es eso. 400 por 9,8 me da como resultado 3.920. 3.920 newton de fuerza. Bien, seguimos entonces sacando datos. De pregunta,
qué fuerza debe ejercer el cable hacia arriba. Podemos hacer incluso un diagrama de cuerpo libre. Vamos a suponer que aquí tenemos un ascensor, ¿sí? Una cajita. Aquí tenemos un cable y aquí tenemos otro cable que lo sostiene, ¿verdad? Aquí hay una puertica. Ahí tenemos un ascensor. Dice, ¿qué fuerza debe ejercer el cable hacia arriba? ¿Sí? ¿Hacia dónde va a ir la fuerza que tenemos que ejercer? Pues hacia arriba. Así que este vector va a ir dirigido hacia arriba, porque para poder levantarlo, fíjense que a mí me habla de poder levantarlo, pues hay que aplicar una fuerza en el cable que está acá, hacia arriba. Entonces aquí va a estar ese vector, vector fuerza. Eso es lo que hay que calcular, de hecho. ¿Qué fuerza debe ejercer el cable hacia arriba? No la conozco, debo calcularla, es lo que me está pidiendo. Para que suba con una aceleración, me imagino que me la va a dar, de 0,5, sí, me la dio, 0,5 metros por segundos al cuadrado, suponiendo nulo el roce, es decir, que no va a rozar el ascensor con nada, ¿verdad? Con ninguna pared ni nada por el estilo, suponiendo nulo el roce, y la masa del ascensor es de 400 kilogramos. La masa del ascensor es de 400 kilogramos. Ya está en kilogramos, así que no tengo que hacerle ninguna conversión. En este ascensor, si queremos levantarlo, desde luego que la fuerza que tenemos que aplicarle, pues tiene que ser hacia arriba, ¿sí? Porque si la aplicamos hacia abajo no va a subir, sino al contrario va a bajar. Hay otra fuerza que nosotros no vemos, ¿verdad? Pero tiene que ver con la gravedad del planeta y que siempre va a ir hacia abajo, ¿sí? Siempre va a ir hacia abajo, ¿por qué? Por lo que le estoy diciendo, por la gravedad del planeta, ¿sí? Siempre es la gravedad es la fuerza que intenta atraer los cuerpos hacia el centro de la Tierra. Entonces, lo que quiere decir es que el peso de este cuerpo, ¿para dónde va a ir? Siempre para abajo. El peso de un cuerpo siempre va a ir hacia abajo, ¿verdad? Porque siempre tiene que ver con la parte de la gravedad. Repito, la fuerza que atrae a los cuerpos hacia el centro de la Tierra. Bien, queremos calcular la fuerza y para poder calcularla no basta con hacer uso, ¿verdad?, de esta ecuación sencilla, la que ya conocemos, que es el producto de la masa por la aceleración, ¿sí? ¿Por qué motivo? Porque fíjense que tenemos un diagrama de cuerpo libre y hay que analizarlo. Si queremos levantar el ascensor, desde luego que hay que aplicarle una fuerza hacia arriba. Tenemos una fuerza en contra, ¿verdad? Que en este caso es la que se va a oponer a este movimiento hacia arriba, que es el peso, ¿verdad? En nuestro planeta. Entonces hacemos uso de la ecuación que tenemos por acá, pero tomando en cuenta los dos datos que intervienen en el diagrama de cuerpo libre. En este caso sería la fuerza, ¿verdad? Está pidiendo las fuerzas, fíjense, las fuerzas que intervienen en el diagrama de cuerpo libre. Pues se intervienen esta fuerza, ¿verdad? La que yo quiero aplicar, que no la conozco para poder levantar el ascensor. Y interviene otra fuerza, que es el peso, ¿verdad? Ya es algo natural en el planeta. Pero las dos están involucradas, entonces donde dice fuerza, debo anotarlas a las dos. Fíjense las direcciones de las flechas. Cuando tienen direcciones iguales, por ley de vectores se suman las fuerzas. Cuando tienen direcciones diferentes, por ley de vectores, se tienen que restar, ¿sí? Porque desde luego, si yo inicio aplicando una fuerza hacia arriba y aquí hay una fuerza en contra, quiere decir que esta me está haciendo resistencia. Por lo tanto, no las puedo sumar, ¿sí? Debo restarla a una, restarle a la otra. La fuerza menos el peso, que es la que lleva en contra, va a ser igual a la masa multiplicado por la aceleración. Y ahora sí, procedo entonces a realizar ese cálculo. Fíjense que el peso yo ya lo tengo, es de 3.920 newton. Así que debo despejar de aquí la que yo quiero hallar, que es la fuerza. La fuerza que debo aplicarle al cable, en este caso hacia arriba. Pues entonces la despejo, sería la fuerza es igual a la masa multiplicado por la aceleración más el peso. Entonces seguimos, fuerza es igual a masa, la masa la tengo, sí, es de 400 kilogramos, multiplicado por la aceleración que adquirió el ascensor, pues sería 0,5 metros por segundo al cuadrado.
más el peso del ascensor en el planeta, que equivale a 3.920 newton de fuerza, en este caso de peso, ¿no? Bueno, fuerza es igual, el peso es una fuerza, que quede claro, por eso lo digo. 400, vamos a ver, 400 por 0.5 me da 200 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, que equivale a newton. Y a eso le voy a sumar los 3.920 newton de peso. Entonces sería 200 más 3.920. Eso me da como resultado 4.120. 4.120 newton. Y esta es la fuerza que debo aplicarle al cable hacia arriba del ascensor para que pueda yo levantarlo y pueda adquirir una aceleración de 0.5 metros por segundo al cuadrado. Bien, vamos con otro ejercicio. Entonces, bien, por acá tenemos un tercer problema. Podemos realizar de una vez el diagrama de cuerpo libre. Me habla de un carrito, ¿verdad? Dibujamos un carrito, sacamos por acá los datos del planteamiento del problema. Dice que un carrito con su carga tiene una masa de 25 kilogramos. De una vez anoto el valor de la masa, es de 25 kilogramos. ¿Listo? Cuando sobre él actúa horizontalmente una fuerza de 80 newton. Dice que sobre él actúa una fuerza horizontalmente de 80 newton de fuerza. Adquiriendo una aceleración de 0,5 metros por segundo al cuadrado. Fíjense que esta fuerza ya está en newton, así que no tengo que hacerle conversión. Metros por segundos al cuadrado. ¿Qué magnitud tiene la fuerza de rozamiento? O sea que aquí sí hay roce. Aquí tenemos el piso, ¿verdad? Hay roce, desde luego, porque las rueditas están tocando la superficie, así que sí hay roce. Supongamos que la fuerza que le estoy aplicando es hacia la derecha, así que aquí voy a colocar el vector fuerza, ¿verdad? La voy a aplicar hacia la derecha, por lo tanto el carrito se va a mover hacia la derecha. Y como hay roce con el piso, siempre, ¿verdad? En este caso, siempre y cuando haya roce, a ese roce se le llama una fuerza. Y es la fuerza, ¿verdad? La fuerza de roce es la fuerza que se opone al avance del carrito. Si tú le aplicas una fuerza hacia allá, pues siempre hay algo que va a ir en contra, ¿verdad? Que va a poner resistencia al movimiento. Y en este caso, eso es la fuerza de roce, el roce que hay con la superficie. Desde luego no la voy a llevar a favor, porque si se opone al avance del carrito, lo que quiere decir es que va a ir en contra. Así que por acá tenemos la fuerza de rozamiento, ¿sí? Que va en sentido contrario, se opone al avance del movimiento, en este caso al avance del carrito. Bueno, eso es lo que voy a calcular, porque el ejercicio me está pidiendo calcule cuál es la magnitud de la fuerza de rozamiento que se opone al avance del carrito, ¿verdad? La ecuación de la fuerza, pues en este caso la misma, la masa multiplicado por la aceleración. Pero bueno, así como está no me sirve, ¿verdad? Debo adaptarla de acuerdo a los datos, de acuerdo al diagrama de cuerpo libre. Fíjense que si hablamos de fuerzas, hay dos que están actuando en este caso, ¿verdad? En este caso no influye el peso porque el movimiento es horizontal, ¿ok? Que quede claro. Así que están estas dos fuerzas por acá. Una fuerza, ¿verdad? Que voy a aplicar a la derecha. Por ley de vectores, aquellos vectores que lleven direcciones distintas deben ser restados. Así que en este caso también tengo que restar. Le voy a restar la otra fuerza, la que se pone al movimiento del carrito, que es la fuerza de rozamiento, que de hecho quiero calcularla, y eso va a ser igual a ¿qué? A la masa multiplicado por la aceleración. Así que ya tengo la ecuación que voy a utilizar. ¿Sí? En este caso, pues realizamos el respectivo despeje, ¿verdad? Vamos a despejarlo, desde luego ya ustedes saben despejar, ya se los he enseñado en muchas ocasiones. Realizamos entonces el despeje, pues sería, quiero despejar la fuerza de roce, está negativa, la paso para este lado, me quedaría positiva, y esto que está aquí está positivo, pasaría para acá con signo negativo. Y esta pasa para acá con signo positivo, ¿sí? Buen movimiento. Ahora realizo el orden que llamamos el acomode. Fuerza de roce es igual a la fuerza
menos la masa multiplicado por la aceleración. Fuerza de roce es igual a la fuerza, vamos a ver si la tenemos, sí, equivale a 80 newton. Le vamos a restar el producto de la masa multiplicado por la aceleración. La masa es de 25 kilogramos por la aceleración 0,5 metros por segundos al cuadrado. La fuerza de roce es igual a 80. Desde luego acuérdense que primero se efectúan los productos, así que no puedo restar esto con esto, mucho cuidado con eso. 25 por 0,5 me da como resultado 12,5 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, que equivale a newton. Entonces ahora sí puedo realizar la sustracción. A 80 le voy a restar 12,5. Me da como resultado 67,5. 67,5 newton. Y esta es la fuerza que se opone al avance del carrito. ¿Okay? Fíjense que le aplico una fuerza de 80 newton. La que se opone al avance del carrito también es prácticamente casi igual. ¿Sí? Casi, pero un poco, fíjense, le falta un poco, pero es muy similar. Bien, vamos a continuar con un cuarto problema, ¿verdad? Para que quede bien claro el tema. Con este tema estamos finalizando lo que es el tercer laxo, queridos amigos. Bien, tenemos un cuarto problema. Sacamos los datos, como de costumbre. Dice así, es una pregunta completa. Dice, ¿cuál es la fuerza necesaria para que un móvil de 1500 kilogramos, bueno, me está pidiendo desde un comienzo que calcule la fuerza necesaria para que un móvil de 1500 kilogramos, recuerden que cuando le hablan de kilogramos o gramos o miligramos, pues le están hablando de la masa, ¿no? Lógicamente. 1500 kilogramos. Partiendo del reposo. Bueno, si parte del reposo el móvil, pues lo que quiere decir, ya sabemos muy bien eso, que es que la velocidad inicial era 0 metros por segundo, ¿sí? Que estaba en reposo. Adquiera una rapidez de 2 metros por segundo. La velocidad que se adquiere, acuérdense que es la rapidez final, 2 metros por segundo. En 12 segundos, pues eso es un tiempo, ¿no? 12 segundos. Perfecto. Entonces, fíjense que debemos calcular la fuerza. Pues la fuerza es igual a la masa multiplicado por la aceleración. Tengo la masa, pero lamentablemente no tengo la aceleración. Aquí, para este modelo de ejercicio, les recomiendo tener la ficha con las formulitas que nosotros trabajamos en movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿ok? Para que no los agarre desprevenidos. Tengan cuando estén en examen o les mande alguna actividad, tengan la ficha con esas fórmulas, porque en algunos ejercicios de estos se utilizan fórmulas de esas, como a continuación, por ejemplo. Miren que no tengo la aceleración, así que hay que calcularla. Ustedes saben muy bien ya que hay una ecuación en el movimiento rectilíneo uniformemente variado que dice que la aceleración equivale a la velocidad final menos la inicial dividido entre qué cosita, entre el tiempo, ¿cierto? Bueno, en este caso mire que se reduce la ecuación porque no necesito trabajar con velocidad inicial, porque como es parte del reposo, ¿verdad? Pues no tengo que trabajar con ella, así que la ecuación me quedaría reducida, me quedaría así: velocidad final entre el tiempo, porque como la velocidad inicial no vale nada, pues no necesito ponerla aquí. Si la velocidad inicial tuviera un valor, ¿verdad? Distinto a 0, o sea, si no partiera del reposo, entonces no puedes eliminarla, ¿no? Desde luego te tocaría trabajar con la ecuación así como está, ¿ok? Para que quede claro. Entonces realizo la sustitución, la aceleración es igual a la velocidad final, 2 metros por segundo, entre el tiempo, dice que son 12 segundos, aceleración va a ser igual, 12 entre 12, vamos a ver cuánto es 12 entre 12, me da como resultado 0,16, son 0,16. La aceleración en qué unidad da, ya sabemos que da en metros por segundo al cuadrado. Tenemos entonces la aceleración. Acuérdense que como este segundo está dividiendo y este también, pues no puedo eliminarlos, ¿sí? Se coloca metro, aplicaríamos la técnica de la doble C. Bueno, yo no voy a entrar en detalles porque ya esa parte se las he explicado en contenidos anteriores.
Entonces tengo la aceleración, ya puedo calcular la fuerza. La fuerza es igual a la masa del cuerpo, que es 1500 kilogramos, multiplicado por la aceleración. Mira, aquí me la pide, que ya la tengo, son 0,16 metros por segundos al cuadrado. Entonces agarro la calculadora, 1500 por 0,16. Eso me da como resultado 240. O sea que son 240 kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado, que equivale a Newton. Así que esta es la fuerza necesaria para que un móvil que parte del reposo adquiera una rapidez de 2 metros por segundos. ¿Ok? 240 newton de fuerza. Bien, esto, como les dije, tengan en cuenta que deben tener las ecuaciones de el movimiento rectilíneo uniformemente variado a la mano, porque en muchos ejercicios se utilizan, ¿verdad? Otra que van a utilizar, por aquí les voy a dejar alguna, es esta que está aquí, la velocidad inicial más la aceleración multiplicado por el tiempo al cuadrado dividido entre 2. ¿Sí? Velocidad inicial por tiempo. Aquí me faltó, ya va, déjalo acomodo. Velocidad inicial por tiempo. Esta la vamos a usar mucho. Sí, lo que quiero que tengan en cuenta es que, bueno, cuando la velocidad inicial vale 0, pues esta parte se va a anular, ¿verdad? Porque si vale 0 multiplicado por cualquier cantidad, pues me va a dar 0. Así que mire, con el único pedazo que trabajaríamos, con este que está aquí, ¿sí? Eso para que lo tengan en cuenta. Muy bien, amigos, hicimos 4 ejercicios, espero les haya quedado la clase. Practiquen, pasen la clase al cuaderno, se cuidan mucho y nos vemos en otra próxima ocasión.